Tú que militas en un partido, ¿podrías dar pautas o consejos para la organización política comunitaria? En México se dice que a la gente le cuesta mucho colaborar en grupo. Yo creo que no cuesta mucho trabajo colaborar en grupo. Pero mira, la colaboración no se inicia con un partido a nivel nacional forzosamente, pero se inicia con la defensa de los intereses comunes. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo promoví las cooperativas de consumo en México. Cooperativas de consumo son simple y sencillamente que reúnes a todos los vecinos y dices, pues miren, vamos a hacer la lista de la compra de todos. Y entonces, en vez de ir a comprar a un centro minoritario, un centro de venta al menudeo, compramos en un comercio de mayoreo o de medio mayoreo. Entonces, en vez de comprar, la señora Pérez compra 3 kilos de arroz, la señora González 4, el señor Fulanes 2. Y si juntamos a 20 personas y compramos 60 kilos, compramos un saco de 60 kilos, nos va a salir más barato el arroz, digo, el frijol y el arroz, y el aceite, y la carne, y todo nos va a salir más barato si lo compramos porque ese es el principio de la venta al mayoreo y al menudeo, al por mayor y al por menor. Cuando la gente aprende a colaborar en las cosas que le resuelven problemas inmediatos en su barrio, aprende a colaborar en otras cosas. Yo no lo veo tan difícil. Mira, cuando se ha sido necesario que se colabore, como a mí el terremoto, me tocó el terremoto del 85, en el que estuve profundamente involucrado, primero en tareas de rescate, luego en tareas de logística. La gente colabora, la gente trabaja, siempre y cuando vea resultados reales y vea que quienes se ponen al frente son razonablemente honestos. Pero es que aquí hacemos la historia de que nos reunimos todos, le damos todo el poder a uno y le damos todos los motivos para que sea deshonesto. Y luego cuando es deshonesto, ¡ay! ¿Cómo puede ser? Pues sí, no tenía que rendir cuentas. Lo idealizamos, lo empezamos a llamar señor licenciado en vez de Pepe el cerrajero. No lo veo yo tan difícil. No creo que sea imposible y no creo que México sea un caso especial al respecto. Simple y sencillamente que nos han acostumbrado a depender del caudillo, pero del caudillo a todos los niveles, desde el presidente de la sociedad de alumnos, al presidente municipal, al gobernador, al cura y al señor presidente como fuente de todo lo magnífico, munificente y bueno que puede haber en la nación, ¿no? Y es algo que tenemos que quitarnos de encima porque de otra forma no se sale adelante, no lo creo.